Señor Miguel Nieva, ¿me escucha? No lo vemos en la pantalla y no sé si nos está escuchando. Ahí tiene conectado, veo que conectó el micrófono, pero seguimos sin imagen. Déjeme ver un segundo, Bueno, no sé cómo hacerlo. si está con una Iniciar. computadora, fíjese que no Ahí está. tenga tapa. Ahí está, perfecto. Buenos días, señor. Buenos días. Bien, soy Mariela Rojas, que estoy presidiendo esta causa. Mis colegas están por Zoom. Y bueno, aquí estamos para proceder a su interrogatorio. ¿Usted me puede recordar su número de documento, por favor? Sí, mi DNI es 23.964.085. Bien. Señor Nieva, en su calidad de testigo, usted deberá decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado en esta audiencia, y yo le debo recabar promesa, juramento de decir verdad. Le pregunto, señor Miguel Nieva, ¿jura o promete por sus creencias decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Bien. También le debo hacer conocer la lista de imputados para interrogarle sobre las generales de la ley. En esta causa se encuentran imputados Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelo, Marino Héctor González, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Daniel Isaac, Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Constanzo, Federico Almeder, Juan Carlos Facendini, Juan Félix Retamoso, Enrique Andrés López, Osvaldo Jorge Tevez, Oscar Roberto Giay y Roberto Raúl Esquiro. ¿Conoce a alguna de estas personas? No. Bien. Bien, entonces si no los conoce, debo concluir que no le comprenden las generales de la ley. La doctora Giordano va a comenzar con el interrogatorio. Doctora, le doy la palabra. Gracias. Buenos días, Miguel. Te voy a Buenos días. pedir primero que le cuentes al tribunal y a todos los presentes quién sos, cuál es tu trabajo y cuál es tu participación y tu aporte en los juicios de lesa humanidad. Bueno, yo soy licenciado en criminalística. Hace ya 30 años que trabajo en el campo de las ciencias forenses y fui durante más de 15 años miembro del equipo argentino de antropología forense. Y como tal participé en investigaciones sobre los desaparecidos y asesinados en toda la Argentina, pero particularmente en Rosario, donde fui, digamos, coordinador del área del segundo cuerpo y de la oficina de Rosario durante muchos años. Y ya empecé con las primeras investigaciones y relevamientos en la década del 90, haciendo ya investigaciones sobre cuál podría haber sido el destino de las personas desaparecidas y asesinadas en la dictadura militar. Bien, y en ese trabajo de reconocimiento e identificación que has nombrado, ¿pudiste armar un mapa de lo que fue la represión en la región, de los centros clandestinos y de las características de la represión en esta zona? En el año Sí, sí. 77, en el 76-77. Sí, si el tribunal me lo permite, yo preparé una pequeña presentación donde podría explicar cuál fue la metodología de investigación utilizada para estos casos. Bien, no hay problema, está habilitado. ¿Qué hizo algún en PowerPoint? Sí, si me permite, voy a poder compartir pantalla Bien. y con permiso. Bueno, principalmente, digamos, nosotros hacemos obviamente un recorte temporario que va desde el año 75 al 83, en el cual se trataron de sistematizar toda la información relativa a las personas desaparecidas. Básicamente los ejes de trabajo son el cronológico y el geográfico. El cronológico, ya lo expliqué recién, va del 75 al 83, y el geográfico, para este caso puntual, va reportado lo que se fue
denominado el Área 211, que sería básicamente el sur de la provincia de Santa Fe. Y el objeto de estudios eran las personas desaparecidas y asesinadas en todo ese periodo. Como parte del proceso de investigación, se hace un relevamiento de un montón de fuentes documentales, entre ellas los diarios de la época, los registros civiles, los libros de cementerio, partes de inteligencia, prontuarios de fallecidos, que son los prontuarios que realizaba la policía de la provincia de Santa Fe en relación a personas que aparecían sin identificar, asesinadas en diferentes hechos, informes policiales de inteligencia, expedientes judiciales y entrevistas con familiares, sobrevivientes y todos los testimonios que se fueron volcando en diferentes investigaciones judiciales que se llevaron hasta la fecha. De esta investigación, básicamente lo que se hizo fue tratar de identificar hechos, como así lo llamamos, que tienen que ver con la aparición de cadáveres en la vía pública, apariciones de cuerpos en el río, enfrentamientos fraguados, muertos en procedimientos e inhumaciones clandestinas. En total se relevaron una cantidad de 180 hechos aproximadamente, y esto nos permite, digamos, entender de alguna manera cuál fue la dinámica o el modus operandi que llevaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad en este periodo. Para resumirlo, básicamente los grupos de tarea, grupos parapoliciales o fuerzas de seguridad definían un objetivo en blanco, hacían un procedimiento en el cual se procedía al secuestro y la detención de esas personas, ¿no es cierto? En muchos de estos procedimientos se producían muertos por enfrentamientos o supuestos enfrentamientos, pero en los casos que las personas eran detenidas eran llevados a los lugares de reunión de detenidos. Allí se definía la suerte de estas personas, que podía ser la ejecución o el blanqueo. En el caso del blanqueo se le dictaba, digamos, cárcel común a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el exilio o la libertad vigilada. En los casos de las ejecuciones, básicamente lo que hacían era o producir enfrentamientos que eran fraguados o directamente su ejecución. En los casos donde se ejecutaban estas personas, aparecían cuerpos como NN, sin identificación, en la vía pública o en ríos, o se inhumaron clandestinamente, al menos en un caso, podemos tener ciencia cierta, que se inhumaron en un campo militar en el norte de Santa Fe, después vamos a hablar un poco más de eso, y también se realizaron traslados aéreos, donde los cuerpos eran arrojados al mar. En los casos donde se producían enfrentamientos fraguados o aparecían cuerpos en la vía pública, estos NN seguían el circuito burocrático formal, es decir, iban a una morgue y después a un cementerio, y ahí se realizaba una serie de documentación que fue importante porque nos permitió a nosotros empezar a entender cuál era el destino de estas personas desaparecidas, ¿no? Del universo de personas desaparecidas, que en el área 211 supera las 400 víctimas, pudimos definir que el 46% son personas que fueron asesinadas en diferentes hechos y procedimientos, y 54 personas que se encontraban desaparecidas. Estas desapariciones y asesinatos se fueron dando a lo largo de los años, principalmente en el año 76-77, como vemos en este gráfico, y ya con menor cantidad en el año 78, 80, 81. También pudimos definir que el 37% de estas víctimas fueron asesinadas muchas veces en los procedimientos que se hacían para su detención, otro 27% en enfrentamientos fraguados, hay el 35% en ejecuciones y solamente el 1% en enfrentamientos reales. A lo largo del tiempo pudimos realizar esta gráfica para mostrar de alguna manera cómo se fueron dando las desapariciones y los asesinatos. Y lo interesante de esta gráfica es que tenemos dos periodos muy concretos. Uno es en julio, agosto y septiembre del 76, donde vemos un incremento en cuanto a las desapariciones, y otro en julio, agosto y septiembre del 77, donde también tenemos una gran cantidad de desapariciones y un número muy bajo de personas asesinadas. Como decía al principio, una de las fuentes documentales que se analizaron y que fue muy importante para esta investigación fueron los prontuarios de fallecidos, que fueron localizados recién no recuerdo si fue el año 2011 o 2012, en la Jefatura de Policía de Rosario, donde se halló una gran cantidad de información, de documentos que se llaman prontuarios de fallecidos, donde había en esos prontuarios datos inequívocos de las personas que habían sido asesinadas, ¿no? Entonces estos prontuarios contenían lo que se llaman las huellas dactilares,
de cada una de esas personas, y muchos de estos prontuarios estaban con nombres, o sea, estaban ya identificados, y otros estaban todavía aún como NNs, ¿no? Toda esta información nos permitió conocer cuál fue el destino de muchas de estas personas, realizando una comparación de las fichas, como la que vemos en la parte inferior de la policía de la provincia de Santa Fe, y la que vemos en la parte superior es la ficha que se encuentra en el Registro Nacional de la Persona, denominado Formulario 1. Dado la comparación entre estas fichas, pudimos lograr conocer cuál era la identidad de muchos de estos prontuarios que se encontraban como NN. En cuanto a los trabajos de excavación, uno de los trabajos más importantes que se hizo en el área 211 es sin duda el trabajo que se hizo en el cementerio de la Piedad. Después de una primera intervención en el año 2010, donde se exhumaron solamente 2 sepulturas y se logró identificar a 2 personas, en el año 2011 se logró que el juzgado federal número 4 autorizara la excavación de más de 120 sepulturas en ese cementerio, un trabajo que llevó prácticamente 2 meses de excavación, donde se recuperaron una gran cantidad de restos óseos que en cada una de las sepulturas que se fue exhumando se fueron encontrando individuos y también conjuntos. Esto es importante entender porque por disposiciones municipales el cementerio de la Piedad cada 5 años tiene que reutilizar esas sepulturas. Lo que pasó aquí fue que los empleados del cementerio desde los años 70 en adelante, en vez de realizar las exhumaciones y pasar los restos al osario, como dicen los procedimientos municipales, lo que hacían era remover esos restos hacia una parte, hacia una esquina de la sepultura, y encima de eso enterrar otros cuerpos. Esto nos permitió en el año 2011 recuperar una gran cantidad de restos, que muchos de ellos lograron ser identificados a través de pericias genéticas. Este es un ejemplo de lo que era el libro del Cementerio de la Piedad. Por ejemplo, vemos cómo fueron ingresando diferentes cuerpos NN, muchos venían generalmente del Hospital Central, algunos tenían órdenes de Policía Federal, otros tenían órdenes judiciales, pero todos ingresaban en muchos casos como NN, y algunos ingresaron con nombres, inclusive algunos hasta con nombres falsos. En total se exhumaron de algunas sepulturas se llegaron a exhumar entre 6, 7 hasta 8 conjuntos óseos y esqueletos, y lo que se hizo fue establecer un sistema de triage donde se montó en el mismo cementerio una carpa donde se armó un laboratorio móvil, y allí se fueron analizando, haciendo un análisis preliminar de todos los restos exhumados, y se les fue colocando un color priorizando el interés que tenían estos casos para poder hacer un análisis más profundo y después someterlos a una pericia genética. Esto consistió en darle el color rojo a los que tenían, digamos, una gran importancia, un azul a los que estaban dudosos y verde a los que no tenían ningún interés, que fueron descartados. Acá vemos algunos ejemplos, algunas fotos de lo que fue el cementerio, el trabajo en el cementerio de la Piedad. Como decía, bueno, eran muchas sepulturas que se fueron exhumando y mucha cantidad de restos, por lo cual teníamos básicamente acá vemos algunos ejemplos. Había restos que estaban enterrados, que eran recientes, que fueron exhumados y después vueltos a enterrar en su mismo lugar, y debajo de ellos se encontraban otros conjuntos óseos que fueron siendo seleccionados y analizados para después hacer un análisis más profundo. Este es el laboratorio que se había montado en el mismo cementerio, y teníamos otra carpa donde también se seguía revisando el depósito de archivos hasta después trasladarlos al fin de la excavación a un laboratorio. Los conjuntos se encontraban bastante deteriorados y muchos restos estaban incompletos. Se hizo toda una limpieza preliminar ahí en el laboratorio para ir definiéndola, pero básicamente esta fue la codificación que se le fue dando. Cuando era básicamente un esqueleto completo, se le daba solamente la identificación de SF por la provincia, LPI por el Cementerio de la Piedad, y después el número de fosa y solar en el que se encontraba. En los casos que había conjuntos socios, se les nombraba con una letra, así podíamos identificar a cada uno de estos conjuntos y después cada uno de esos restos, ¿no? En total,
de las víctimas que tuve conocimiento que están jugándose en este juicio, yo lo que hice fue tratar de ordenarlas por hechos, básicamente. Entonces identifiqué en total 9 hechos, uno del 4 de noviembre del 76, donde mueren Ruggiero, Luque y Parra Yavkin, otro del 10 de diciembre del 76, donde mueren Soto, Parra y Cian, el 31 de diciembre del 76, donde muere Trípodi, el 7 de enero del 77, Bravo y Ferreira, el 21 de mayo del 77, Bustos, Baccarini, Diez y una persona más que todavía no está identificada, el 23 del 6 del 77, mueren Montenegro, Galarza, Ayer, Díaz, Franco, Corazza, Madeo, Milke Rivas y Laborde. El 15 del 9 del 76 tenemos un hecho donde muere Lowe, Víctor Jorge, y otro donde muere Amador Juan Carlos. Y después tengo otro hecho que lo identifico como un hecho, que es en realidad el hallazgo de una fosa común en el campo militar que se encuentra a pocos kilómetros de la localidad de Laguna Paiva, donde se lograron recuperar 8 personas que estaban enterradas en una fosa y tapados con cal. De esos 8 cuerpos se lograron identificar a Ravelo, Bozos, Salinas, Pond, Andrea y Winkelmann. El primero de los casos, como les decía recién, bueno, es uno de los casos que se lograron identificar en el cementerio de la Piedad. El caso de Ruggiero, Luque y Parra Yavkin tiene la particularidad de que algunos restos habían sido exhumados en el año, creo que 79, por la familia y llevados a un cementerio en Cosquín. Esos restos se recuperaron y se logró identificar por análisis que realizó el laboratorio de CEPROCOR en la localidad de Córdoba a los restos de Luque. Después esos restos fueron enviados al equipo argentino de antropología forense, se logró identificar a Parra Yavkin, y el otro resto no era de Ruggiero como se suponía, era de otra persona, pero los restos de Ruggiero se lograron identificar en una sepultura que se encontraba en el cementerio de la Piedad. Esto ocurría porque en el cementerio de la Piedad, cuando ingresaban cuerpos, generalmente ingresaban cuerpos que provenían de diferentes hechos y se cometieron algunos errores que hicieron confundir a lo mejor la fosa en donde se encontraban estos cuerpos, como ingresaban todos como NN, entonces se dio cierto intercambio de cuerpos en diferentes casos. Otro de los casos también es el caso de Isabel Soto de Cian, que también fue identificada en el cementerio de la Piedad, que se encontraba también inhumada en ese cementerio. Después tenemos el caso de Trípodi de Daniel, que pasó exactamente lo mismo, que contaba con los casos de Ruggiero y Luque. El caso de Daniel Trípodi fue, la familia recuperó el cuerpo y lo enterró en un cementerio en Pavón, pero la hija dudaba del cuerpo que se le había enterrado y pidió hacer una pericia genética, al cual le excluyó, no eran los restos del señor Trípodi, por lo cual nos solicitó al equipo que interviniéramos para ver cómo podríamos, digamos, resolver esa cuestión. Los restos que tenía la familia Trípodi terminaron siendo en realidad los restos de Leonardo Betanín, y los restos de Trípodi estaban en otra sepultura, en La Piedad, que debía haber pertenecido en principio a Osvaldo Linder. Pero bueno, este error que se producía porque de hecho el 31 de diciembre, fines de 76 y principios del 77, se dieron una gran cantidad de hechos donde murieron una gran cantidad de personas y se produjo este intercambio de cuerpos entre diferentes familias. Después tenemos otro caso que es donde son asesinados Bravo y Ferreira. En este caso no fueron exhumados en el cementerio de la Piedad porque los restos fueron entregados a la familia en el momento. Pero en el caso de Bravo se hizo una pericia para determinar el modo y causa de muerte. El cuerpo había sido inhumado en Paraná. La pericia se hizo en conjunto con el Cuerpo Médico Forense de Capital Federal, con el doctor Luis Bocio. Acá vemos una vista de 3 placas radiográficas. El caso de Bravo tiene el triste récord de que fueron recuperados más de 30 proyectiles de arma de fuego, de diferentes armas. Como vemos acá en alguna de las fotos, una gran cantidad de lesiones, muchos de esos proyectiles también en el cráneo, y de las trayectorias y lesiones que se analizaron en este caso, pudimos reconstruir algunas de las trayectorias y la mayoría de ellos son disparos que se produjeron desde atrás hacia adelante.
lo que no condice con lo que se fue planteado en su momento, que es un enfrentamiento. Después tenemos el otro caso, los otros casos que están también en este juicio, que son casos de personas asesinadas del 21 de mayo del 77, donde se produce un hecho en calle Godoy al 5000, donde mueren una serie de personas, las cuales 3 de ellas ingresan al cementerio de la Piedad, también como NN, y se logró identificar a Olga Liliana Baccarini y 10 Marta Susana, que fueron identificados por ADN, y en ese mismo hecho supuestamente también muere Busto Raúl Ruiz, que fue entregado a la familia, pero ese se pudo lograr una identificación a través de las huellas dactilares encontrados en los prontuarios de la policía de la provincia de Santa Fe. Después tenemos el otro caso, que es el caso de la masacre de las Verbenas, donde mueren Montenegro, Franca, Corazza, Madeo y Laborde. Los restos de estas personas fueron identificados a la familia y las demás personas fueron inhumadas como en el cementerio de Baigorria. Después, en el año 84, se hizo una exhumación en el marco de las investigaciones que hacía la justicia provincial en esa época, y desconocemos qué pasó con esos restos porque nunca se lograron encontrar, o sea que se perdieron, pero a través de los prontuarios de fallecidos encontrados en la jefatura de policía se pudo conocer de que las personas que habían muerto en ese hecho eran Díaz Susana Elena, Corazza Alberto, Eyer Graciela, Galarza Alberto, Montenegro Irma Elena, Madeo José Alberto, Franco Ricardo Luis, Melker Rivas Hilda Elena y Laborde Domingo, que fue el único que se encontró el prontuario identificado por la policía. Los demás prontuarios estaban como NN y se logró la identificación a través de la comparación dactiloscópica. En el único caso que el equipo intervino sobre los restos fue en el caso de Montenegro Irma Elena, que el cuerpo había sido entregado a su familia y enterrado en el cementerio de San Lorenzo. Ese cuerpo se logró exhumar, se hizo una pericia genética donde se logró corroborar la identificación a través del método genético. Después tenemos los otros 2 casos que le decía, que son del 16 de 9 del 77. El caso del Lobo de Víctor fue identificado también por huellas dactilares por los prontuarios y también por ADN porque sus restos fueron encontrados en una fosa en el cementerio de la Piedad. Y en el caso de Amador Juan Carlos se hizo una identificación genética a pedido de la familia para corroborar la identidad, pues ellos habían recuperado el cuerpo y enterrado en un cementerio, creo que de Villa Gobernador Galvez, donde se recuperó y se pudo hacer la identificación por vía genética. Y el otro caso, el otro hecho que yo lo definí como un hecho, es el campo militar en San Pedro. Es un campo de prácticas que utiliza el ejército argentino, donde en algún momento del año 77, suponemos, después seguramente de mediados de septiembre del 77, se inhumaron clandestinamente 8 personas en una misma fosa y los cuerpos fueron tampados con cal. Estos cuerpos, como vemos en estas fotos, se encontraron de esta manera, muchos de ellos con causa de muerte violenta, y se lograron identificar 6 de los 8 cuerpos, que serían el cuerpo de Salinas, Bozo, D'Andrea, Ravelo, Pon y Wilkeman. Todavía quedan sin identificar los restos de 2 personas. Esto se debe a que esta persona o no están denunciados o los familiares no han aportado una muestra genética para poder realizar esta identificación. Eso es cuanto tenía por decir. Te pregunto sobre algunos de los casos que mencionaste. Específicamente, lo que mencionaste, cómo los cuerpos se encontraron en el lecho de la avenida Godoy, de Bustos, Baccarini y 10. Sí. ¿Qué información pudieron recabar con el equipo antropológico respecto de cómo habría sucedido la muerte de esas personas? ¿Cuál fue la información que obtuvieron y a qué conclusiones llegaron de la comparación, digamos, de las fuentes documentales con las que trabajaron y de la identificación de los cuerpos? Disculpa, ¿me podés repetir? Se me cortó un poco, no te escuché bien la pregunta. Bien, si podías contarle al tribunal a qué conclusiones llegaron desde el equipo antropológico respecto del hecho de la avenida Godoy en relación a los que se identificaron los cuerpos de Bustos, 10 y Baccarini,
en relación al relato de, digamos, de las Fuerzas Armadas y lo que ustedes pudieron concluir a partir de la identificación y vos hablaste de que recabaron testimonios de los familiares, de detenidos, bueno, y de distintas personas que colaboraron en las investigaciones. Sí, en ese hecho puntualmente se dio a conocer como un enfrentamiento, pero terminó siendo que las personas que se terminaron identificando eran personas que se encontraban desaparecidas ya con anterioridad a esos hechos. Por eso también suponemos que no fue un enfrentamiento como tal. De hecho, también en ese hecho se dio por muerto a una persona de apellido Retamar, y esa persona Retamar después fue vista y fue una de las víctimas que estuvo también en la quinta de Funes, o sea que no estuvo muerta en ese hecho. Puntualmente no se pudo establecer a ciencia cierta cuál fue la causa de la muerte, porque los restos que se recuperaron se encontraban bastante incompletos y deteriorados, entonces no se puede establecer a ciencia cierta cuál fue la causa de la muerte. Lo que sí sabemos que por evidencia que se encontró sobre los restos, de que al menos 2 de esos restos tenían signos de exposición al fuego. Y solamente se pudieron ver, digamos, se encontraron solamente los restos de 2 personas que tampoco estarían vinculadas, según lo que pudimos averiguar, en cuanto a la militancia política que tenían, por ejemplo, Baccarini con Retamar. Pero, supuestamente militaban en 2 organizaciones totalmente distintas, o sea que no tendría no hay ningún argumento para poder sostener de que el hecho fue un enfrentamiento en sí. La misma pregunta te hago en relación a lo que identificaste también como un solo hecho, que tenía que ver con la identificación luego de los cuerpos de Corazza, Díaz, Esa es la masacre de las verbenas. Exactamente. En ese caso, el único cuerpo que se pudo analizar fue el de Irma Montenegro, y lo que sí recuerdo de ese caso es que se pudieron recuperar, se recuperó en la excavación un proyectil de arma de fuego en el cráneo. No recuerdo ahora exactamente cuál fue la conclusión del informe, pero debería obrar en los informes el probable modo y causa de muerte. Pero no tengo otros elementos para poder inferir. Todas esas personas de todas maneras también se encontraban detenidas con anterioridad a este evento. Por lo tanto, también suponemos de que fueron sacadas de un centro de detención y llevados a ese lugar y ejecutadas. Sobre ese punto te quería preguntar, ¿cómo arriban ustedes, cuáles son las fuentes documentales que utilizaron para llegar a la conclusión de que estas personas habían estado secuestradas con anterioridad y por lo tanto no habían fallecido en un enfrentamiento? Principalmente la denuncia que tienen en CONADEP, segundo las entrevistas que se hicieron con familiares, y la fecha de los hechos, básicamente, ¿no? El hecho, no me acuerdo ahora si es el 23 de junio, 20 y pico de junio del 77, y muchas personas se encontraron detenidas desde mayo, algunas inclusive. Bien, vos hablaste del destino que se le daba a las personas luego del secuestro o detención y hablaste de los centros clandestinos de detención. En relación a tu experiencia y lo que pudieron investigar, ¿puedes indicar cuáles eran los centros clandestinos de detención principales en la zona que estuvieran, digamos, de alguna manera dependientes de las fuerzas las fuerzas armadas en esta zona para el año 77 y 78? Sí, yo lo que noté en toda esta investigación fue que durante el año 76 muchas de las personas eran detenidas en lo que era el Servicio de Informaciones, y algunas otras fueron detenidas en quintas en las afueras de Rosario, realmente. Pero en el año 77 el único centro de detención que sabemos a ciencia cierta, digamos, por personas que estuvieron detenidas ahí, fue lo que se denominó la Calamita, los que las Fuerzas Armadas denominaban el Fortín. Y en ese lugar particularmente creo que hay un cambio,
al menos lo que yo pude ver, con un cambio en cuanto a la estrategia de detención, que lo que pasó, diferente de lo que pasó en el 76. Muchas veces las personas que eran llevadas a la Calamita, algunas de ellas tuvieron mucho tiempo detenidos en ese lugar. Yo estimo que para septiembre del 77 en la Calamita debía haber una gran cantidad de personas detenidas, por eso tenemos ese pico grande de desapariciones entre agosto y septiembre del 77, que de muchas de ellas no conocemos el destino. Solamente de muchas de las personas que estuvieron detenidas en ese periodo se conoce el destino de 8 o 6, que son las que se lograron identificar en el campo San Pedro. Pero creo que tiene que ver también con un cambio de o con una estrategia distinta a lo que se hacía en otras épocas. La verdad no lo sé a ciencia cierta, pero podría suponer a lo mejor en esa línea. Tiene que ver también creo, con lo que, bueno, se conoce como lo que fue la Operación México y toda esa cuestión. Creo que hubo una intención de captar y quebrar a los detenidos y hacerlos colaborar para, bueno, después realizar ya en el 78 lo que se denominó la Operación México. Entonces hubo como no sé, como una estrategia de detener a la gente, quebrarlas y terminar de detener a todos los integrantes, y después de eso los eliminaron, calculo que no sé si a todos juntos, pero sí al menos casi en el mismo momento. Hay una gran cantidad de personas detenidas entre agosto y septiembre del 77 que no sabemos cuál fue el destino final. Acorde también a las investigaciones que ha realizado, ¿tiene un cálculo aproximado o ha supuesto un cálculo de la cantidad de personas que pudieron pasar por este centro clandestino, La Calamita, en ese periodo? A veces es muy difícil establecer un número concreto, digamos. Había también mucha vinculación entre servicios de informaciones y La Calamita, entonces eran personas que eran llevadas de un lugar para el otro y viceversa. Pero yo estimo que para septiembre del 77 deberían haber pasado, no sé, quizás un centenar de personas por ese centro. Hola Miguel, buenos días. Soy Gabriela Durruti. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta más en base a tu relato. ¿Han tenido conocimiento de intentos de ocultamiento de pruebas, quiero decir, de traslado de los cuerpos enterrados en las diversas fosas que fueron encontrando? No entiendo la pregunta. Me refiero no a los cuerpos enterrados en cementerios, aunque sea en forma clandestina, sino, por ejemplo, en las fosas que descubrieron en San Pedro. ¿Han tenido conocimiento de que se han desenterrado con posterioridad y trasladado? El trabajo que se hizo en el campo San Pedro en particular llevó como 5 años, estuvimos trabajando en ese campo. Y el campo era un campo donde se hacían prácticas de artillería, por el cual había un montón de remociones correspondientes a cráteres de mortero, pozos de zorro, trincheras y demás. Sí se ha logrado identificar en un lugar donde se hizo la denuncia original, decía que había cuerpos, se logró identificar una remoción de grandes dimensiones, pero no se encontró nada. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el caso concreto del batallón de Arsenales de Tucumán, creo que no me acuerdo ahora exactamente el nombre, sí había una fosa donde se recuperaron cuerpos, pero también se encontraron marcas de pala mecánica donde se removió gran parte de esa fosa también. O sea, hubo una intención también en algunos lugares, al menos se pudo corroborar, de donde se removieron cuerpos y se llevaron supuestamente a otro lado o se eliminaron esas pruebas, digamos. Eso fue una dinámica que se dio en tercer cuerpo de ejército. No sé si en el segundo cuerpo de ejército pasó lo mismo. Es probable que en Campo San Pedro también se hayan enterrado más personas y que no hayamos podido encontrarlas. Uno de los relatos que pudimos entrevistar fue una persona que trabajó en la década del 80 en Campo San Pedro,
haciendo un desmonte de una de las zonas y supuestamente cuando estaba desmontando parte de ese campo encontraron restos y los eliminaron junto con toda la vegetación que estaban sacando del lugar. Pero son relatos que tampoco pude corroborar en sí en el terreno, digamos. Miguel, perdón, te vuelvo a preguntar sobre una causa que te pregunté, pero me olvidé de preguntarte respecto de la identificación de los cuerpos de lo que vos indicaste como las masacres de las verbenas. ¿Dónde habían sido inhumados esos cuerpos y qué pasó con esos cuerpos luego de la identificación? No, hay cuerpos que fueron recuperados por las familias en el momento, digamos, se los entregaron a la familia a los pocos días que habían fallecido. Y otros cuerpos que quedaron como NN, supuestamente fueron enterrados en el cementerio de Baigorria, y en el año 84 se hizo una exhumación en ese cementerio y esos restos se perdieron, no sabría decir qué pasó con eso, pero de las averiguaciones, las investigaciones que hicimos en torno al cementerio de Baigorria, no vimos la posibilidad de realizar ningún tipo de trabajo de excavación, ya que no había posibilidad de recuperar más cuerpos ahí. Bien, en relación a el centro clandestino de detención La Calamita, ¿de quién dependía específicamente la organización, digamos, las decisiones que se tomaban ahí respecto de los detenidos que se llevaban? ¿De qué organismo, de qué institución? Supuestamente dependía del destacamento de inteligencia 121. ¿Y quién estaba al mando del destacamento de inteligencia 121 para el año 77? No sé, eso no es materia, no es competencia mía la investigación. Yo me dedicaba a buscar a las víctimas y su identificación. Bien, ¿conoces? Vos dijiste que no lo conocías, entiendo que no lo conocías personalmente, pero de las investigaciones que has realizado, el nombre de Pascual Guerrieri. Sí, era, si no recuerdo mal, fue el jefe del destacamento 121 de fines del 76 en adelante. Bien, ¿sabes si tenía Guerrieri alguna especialidad o algo que lo destacara en relación al tipo de investigaciones y al tipo de trabajo que realizaba? No, eso no sabría decirlo, igual no es de mi competencia. Por último, Una última por mi parte, Miguel. Vos hablaste de una suerte de patrón en relación a los enfrentamientos fraguados, porque los disparos en general, o casi siempre, venían por la espalda. ¿Hay algunos casos o algún caso en particular que te parezca importante destacar en relación a la cantidad de proyectiles? ¿Cómo hacían para identificarlos? Porque tengo entendido que material orgánica ya no encontraban en las exhumaciones. O sea que se guiaban solamente por los disparos o por las lesiones en los restos óseos. ¿Tenés algún caso que te parezca importante compartir con el tribunal en relación a la cantidad de proyectiles encontrados? No, eso como dije antes, el caso de Omar Bravo, como la familia pudo recuperar el cuerpo inmediatamente después de los hechos, y el cuerpo fue trasladado a Paraná, no me acuerdo si fue el cementerio de Oro Verde o cuál era el cementerio donde estaba inhumado, en un nicho y en un cajón metálico. Eso permitió de que el cuerpo no se esqueletizara por completo, si bien tenía un proceso de descomposición bastante avanzado, todavía se encontraron parte de los tejidos blandos. Por eso la primera medida que tomamos en ese caso fue hacer un examen radiológico y tomar placas radiográficas de todo el cuerpo antes de empezar con
con el análisis de los restos, y allí pudimos ver, como mostré recién en esa imagen, una gran cantidad de proyectiles. De hecho, algo que en mis 30 años de experiencia en esto no había visto nunca, y lo vi por primera vez en ese caso, fue que el cráneo particularmente, los huesos del cráneo, tenían una coloración verdosa, producto del óxido, del cobre o del latón militar de los proyectiles. Habían impregnado el cráneo, por la gran cantidad de proyectiles que tenía en el cráneo, habían impregnado básicamente todos los huesos de un color verdoso, producto del óxido del latón militar. Bueno, por lo pronto no tengo más preguntas, fuiste muy claro. Gracias, Miguel. Bien, la Fiscalía tiene preguntas, algunos de los otros representantes de la querella, defensas, mis colegas. No, gracias, señora Presidenta. Bien. No hay preguntas, señora Presidenta. Bien, entonces, señor, le agradecemos muchísimo su aporte, el que se haya tomado el trabajo de hacer ese PowerPoint tan ilustrativo. Así que muchas gracias, está desocupado. Gracias. Bien. Bien. Lucas Matías Bilbao ya se encuentra presente. Perfecto. Hacemos pasar a